2221. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Muy buenas noches, iglesia. Que la bendición del Padre, la paz de su Hijo y la guía del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Amén. Que esté presente, como ya nos decía la alabanza. Ya sabemos que está aquí con nosotros, cubriendo, cuidando y protegiéndonos. Nuevamente delante de mis hermanos, lleno de gozo, porque de verdad estar aquí nos llena de gozo. Esta invitación que nos hace el Señor a compartir el mensaje de su palabra en su casa, así como decía el tema, que Él se goza cuando la novia se reúne para alabarle, para cantarle. La novia, ¿quiénes somos? La iglesia, nosotros, todos y cada uno de nosotros. Así que Él disfruta de ese momento de congregación maravilloso de la familia en Cristo aquí en su casa de congregación, dándole siempre la gloria eterna a Él, porque se cumple la palabra en nuestra casa y le damos la honra y la gloria al Padre, porque me permite junto a mi esposa, como dice la palabra, mi casa y yo te serviremos. Y hoy mi esposa y yo hemos sido elegidos por su Santo Espíritu para venir a alabarle, para venir a cantarle y a compartir de su palabra, del mensaje que Él quiere que llevemos a los hermanos. Así que nuestro corazón está ya dispuesto, abierto a recibirlo. Así que cerremos momentáneamente y pongamos este momento en sus manos y demos primeramente pidiéndole perdón por cualquier actividad, por cualquier pensamiento, por cualquier acción que haya contristado su corazón. Pidámosle perdón a ese Dios amoroso, a ese Dios bondadoso, a ese que su infinita misericordia de todos los días tiene para con nosotros cada vez que nos levantamos y tenemos esa posibilidad de respirar ese aire de vida que Él nutre nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma. Gloria a Dios por eso, Señor, bendito y alabado sea. Y te damos las gracias por todo lo que has hecho y lo que harás por nosotros hasta tu segunda venida, la que estamos esperando con mucho amor, con mucha impaciencia. Cada vez vemos que tu cercanía, tu venida está cada vez más cerca, valga la redundancia. Gracias, Padre, por esta oportunidad nuevamente de estar aquí, de ser tu portavoz. Por eso te pido, como siempre, que seas tú tomando el control. Ya sabemos que tu Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros, cuidándonos, cuidando este lugar maravilloso, cuidando a todos los hermanos presentes y aún a los que están por llegar y aún a los que están a través de las redes, en cualquier lugar que tengan la oportunidad de escuchar este mensaje. Sé tú, Padre amado, tomando el control de este momento, guiando mis palabras como siempre lo haces, porque quieres que a cada uno de esos corazones llegue tu mensaje como tú sabes que ha de llegar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, grato es, como les decía al principio, estar nuevamente compartiendo con ustedes de esta enseñanza maravillosa, porque todas las enseñanzas que traemos aquí, que llegan en los devocionales, siempre son maravillosas porque nos nutren, amplían nuestro entendimiento, amplían nuestro conocimiento, nuestra capacidad espiritual para entender qué es lo que el Señor quiere, para que estemos listos para su segunda venida, que ese es el plan del Señor. Como ya hemos escuchado en muchas enseñanzas anteriores, ya pasó el sacrificio, todo lo que tenemos que saber de Él, ahora tenemos que estar preparados para su segunda venida. Y entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño recorder, y ya que ha pasado un tiempito, de lo que vimos en las otras anteriores clases, y luego retomamos el tema.
Y hoy estaba escribiendo porque me gusta mucho escribir y me explayo ahí escribiendo. Y escribía esto y decía algo así como: bendecidos y bienvenidos hermanos todos esta noche de encuentro, porque esto es un momento de encuentro maravilloso, de congregación y compartir de la palabra del Señor y su mensaje para todos nosotros. Amén. Porque gracias a su presencia por medio de su Espíritu Santo es que es posible que este encuentro se lleve a cabo. Que estemos presentes en la iglesia, que podamos comunicarnos por las redes con todos los hermanos por una u otra razón que no han podido asistir. Con los hermanos de Piedecuesta, con los hermanos de Bogotá y la hermana itinerante por España, a los presentes y aún a los ausentes, a los que están en Medellín, en Barranquilla. Sea Dios permitiéndoles la posibilidad de escuchar este mensaje y que pueda ser de edificación para todos, como lo ha sido para mí en el momento de cada vez, desde el primer momento que lo escribí y que lo sigo leyendo, cada vez le encuentro un detalle más maravilloso a esta enseñanza de lo que quiere el Padre con nosotros. Y para cualquiera otra persona, aunque no pertenezca a nuestro grupo familiar, que nuestro grupo familiar cercano al Señor, Él le habla de esa curiosidad de verlo y escucharlo, y la semilla de la palabra pueda ser esparcida en más extensión de tierra y pueda germinar y dar el fruto que el Padre disponga. Amén. Porque en ese momento que cualquier otra persona que va escuchando algo va a caer ahí y el Señor vaya haciendo su trabajo. Por tratarse del tiempo transcurrido, que hace ya un poco más de un mes, la última vez que nos vimos fue el 5/12 del 2024. Mira cómo ha pasado ya agua debajo de este río. O mejor dicho, agua debajo del puente, perdón. Vamos a hacer un ligero recorrido por lo anterior expuesto y entrar en contexto de nuestra enseñanza sobre lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que seamos limpios. Y la canción nos decía, ¿no?, que en el cielo le cantaban y todos le adoraban porque Él es santo. Y entonces, ¿qué es lo que quiere el Padre de nosotros? Que seamos como Él porque Él es santo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere el Padre, que hay que tener una limpieza, y no solamente física, sino espiritual. Nuestra enseñanza la iniciamos con la lectura de aquel Salmo 18:26, donde se nos refleja de cómo vivir una vida santa alejado del pecado. Y para eso tenemos en la Biblia, más o menos, creo que hay más, pero más o menos 69 versículos que nos invitan a la santidad. El versículo al cual les hice mención, el Salmo 18:26, nos invitaba a estar atentos a la forma engañosa de personas que, conociendo nuestra actitud pasiva y tranquila ante las circunstancias, piensan que los cristianos son o que somos tontos y procuran aprovecharse con maldad. Y precisamente es el Espíritu Santo del Señor, cuando estamos en sintonía con Él, que nos alerta ante estas trampas del enemigo. Es el que nos tiene atentos, pero cuando estamos en sintonía con el Espíritu Santo del Señor. También hicimos comparación de lo que procura una madre con sus hijos cuando asisten a la escuela, que estos estén bien aseados y arreglados y su ropa así no esté nueva, ¿verdad?, pero siempre limpia y en buen estado, y que esto les ayuda a los niños que estén limpios y que estén sanos físico y espiritualmente, y de alguna manera ella desborda a través de esa acción el amor que tiene por sus hijos. Asimismo, es nuestro Padre Dios. Él anhela, Él quiere que seamos limpios y puros en todo momento. Esto nos dará tranquilidad, paz, y esto nos llevará a darle gloria y honra a Él por todo lo que hace por nosotros. Cada vez que pronunciamos su nombre y cada vez con nuestra forma de vivir y andar, hacemos honor a su nombre. Con nuestras acciones, porque hemos escuchado siempre y a cada momento se seguirá repitiendo hasta que Él venga. Es nuestro testimonio verdadero, es nuestro testimonio que somos sus discípulos, que somos sus hijos, que somos sus siervos, es nuestra forma de vivir. Hablamos de esa responsabilidad que asumimos como cristianos, no solo con nuestras vidas, sino cómo habremos de impactar sobre los demás con nuestro cambio y transformación en Cristo Jesús.
Eso es importantísimo, ese reflejo que damos, porque se supone que somos la sombra de ese Cristo que hizo todo lo que hizo por nosotros. Y si de verdad somos cristianos, tenemos que reflejar eso, el amor, la bondad, la humildad, ¿verdad? Y entonces nos preguntamos, hicimos una primera pregunta, ¿por qué deberíamos ser limpios? Y el Señor nos lo dejaba escrito y explicado en la cita de Levítico 11, 44, 45, donde ahí nos recalcaba que nos exige santidad. ¿Por qué? Nos pide limpieza. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y la única manera de acercarnos a Él, la única manera de estar cerca de Él, es por eso, porque Él es santo y nos exige eso a nosotros. ¿Quién más que Él para exigirnos una santidad? ¿Verdad? Hablamos de eso que no se logra de la noche a la mañana tampoco, es decir, nadie es en un abrir y cerrar de ojos, en un trinar de dedos, se logra la santidad, sino que es un proceso continuo de crecimiento, de apartarse y un compromiso real con Dios. Cuando tenemos ese compromiso, como decía el pastor el domingo en la enseñanza, cuando vivimos la palabra, la vivificamos y la sentimos y entendemos realmente la palabra del Señor, tiene que cambiar nuestra forma de actuar y de vivir, de despojarnos de cosas. Luego les voy a dar un testimonio bien simpático e interesante. Comentábamos también de 4 acciones que la pudiésemos considerar claves para este proceso de transformación en busca de santidad y limpieza. Primero, yo creo que es una de las importantes, conocer la palabra de Dios. Si no hay conocimiento de la palabra de Dios, no sabemos de qué está hablando, no sabemos de lo que el Señor quiere de nosotros. No estamos leyendo el manual, cómo vamos a encender el equipo. Entonces, una de las primeras es conocer la palabra de Dios. La segunda, orar. Orar en todo momento. Y orar, como escuché hoy a un predicador, orar en lo oculto. Porque, y a mí me pareció interesante lo que él decía, porque orar en la iglesia es parte del ritual de la iglesia. Como decía Jesús, que no lo hagas en público para que no seas un hipócrita, para que no, hazlo en lo oculto, en lo privado. Ahí es donde el Señor te va a escuchar de verdad, porque ahí es donde va a salir lo que está en tu corazón de verdad. En esa oración, ahí en lo íntimo con Él, es donde Él va a escuchar tu petición verdadera y la comunicación que el Padre quiere con Él, que hablemos con Él como que es un papá, como que es un hermano, como que es un amigo, con todo el respeto que merece, pero así con esa sinceridad que Él quiere que ese corazón se abra en esa oración. El tercer punto habla de una comunión, de una relación con otros creyentes, con otros hermanos de la fe, porque muchas veces apenas nos reunimos aquí, nos vamos y más nunca hablamos con los hermanos y tomamos cosas y decisiones y cuando tenemos esa comunicación con los otros hermanos que tal vez nos puedan llamar la atención, pero la atención de buena manera, recalcarnos en qué estamos fallando o alguna idea que tengamos sobre algo que hemos escuchado, una palabra, y ese hermano nos da más claridad porque a lo mejor tiene un poquito más de conocimiento que nosotros, y esa interacción lo que hace es que va acentuando más la fe, y por supuesto como familia real que somos en Cristo nos fortalecemos en la fe, amén. Y por último, cosa también importantísima que debe para un cristiano que está en el proceso de la búsqueda de la santidad, la confesión y el verdadero arrepentimiento. La confesión de los pecados y el arrepentimiento, no el remordimiento de un momento. No es que se me pasó y ya después se me olvida, o como que estuviésemos en la ley antigua, que sacrificamos el animalito por esta semana y ya la otra semana veré qué hago. Cuando haya una verdadera confesión de nuestros pecados y un verdadero arrepentimiento, es cuando entramos en ese proceso de purificación y santidad hacia el Señor. Amén. Eso es importantísimo que lo apliquemos en nuestro diario vivir. Siempre lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo, que postrarse al Señor no es solo en la iglesia, es en nuestro diario vivir. La postración es nuestra forma de vida. Es la única manera de conseguir la dirección correcta a esa purificación y santidad que nos acerca más al Padre. No hay otra forma, no hay otro manual, porque es que
la palabra escuchaba también. No, que la palabra de Dios, no. Dios es la palabra, Dios es la Biblia, y eso tiene vida, y es la que nos habla a nosotros cuando la buscamos, la leemos, la escudriñamos. De lo contrario, no podemos escuchar el llamado verdadero. ¿Cómo nos vamos a entender con Dios si no buscamos ahí donde está el mensaje, en la palabra de Dios? Eso de la santidad no es un estatus que sucede en muchas partes, el estatus de la persona buena gente, ¿no? Que el hombre nos evalúa por las acciones buenas del día. No voy a hacer la acción buena del día hoy. Voy a salir con una bolsita de comida y donde voy tomándome la foto y, ¡ay, qué bueno es! Ya con eso me gané el cielo. ¿Verdad? No, de eso no se trata la santidad. Una postración permanente delante del Señor, de que todo lo que hagamos, digamos, pensemos, sea un reflejo del Señor por medio de nosotros. Toda nuestra vida ya tiene que estar condicionada a eso, porque es que si Él mora aquí, el Espíritu Santo de Dios, si nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador, si nosotros somos sus discípulos, si nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de llevarle a otro la palabra, ¿qué otra cosa tenemos que hablar? No es que no hagamos más nada en la vida, tenemos un trabajo, tenemos cosas, ¿verdad? Tenemos cosas que hacer, pero Él siempre en primer lugar. Amén. Por eso el significado de la palabra santidad, que es separación, apartarse de eso que nos saca del camino del Señor. El Señor nos ha apartado, el Señor nos ha librado, Él busca que nos libremos de esos malos hábitos, de esas malas costumbres, y para eso es precisamente la santidad. Hablamos de cómo el Señor en su magnificencia, en su poder infinito, ha provisto a la naturaleza de cómo ella autorregenerarse o autolimpiarse. Y citamos en Jeremías 10:12, en aquel momento, donde Él nos recordaba que solo con su poder hizo la tierra y estableció su sabiduría en toda su extensión. Aunque aquí haya un príncipe ocupando un espacio, el príncipe del mal, que bien sabemos, el Señor es el que domina al fin de todas las cosas, todo lo que está hecho aquí. Él fue quien lo diseñó en su poder infinito. Ahí es donde debemos darnos cuenta nosotros de lo pequeño que somos ante su grandeza. Y por eso nuestra confianza debe reposar ciegamente, si no es que plenamente, sino ciegamente en Él. Que lo que hagamos, pero confiado en Él, y eso en ese convencimiento pleno de lo que está escrito, esa palabra se cumple, porque Él no va a fallar en su palabra. Hicimos un paseo mental en ese tiempo también, por el encierro, ese tiempo de encierro de la pandemia, y cómo quedó demostrado el poder de Dios en la naturaleza para que ésta se recuperara, y nosotros de alguna manera representamos los seres contaminantes de este planeta. En ese momento que nos encerraron, todo aquello se libró de contaminación, de los aires malos, de la eliminación de la vida silvestre, de todo se recuperó como la naturaleza sabe hacerlo, como el Señor la diseñó. Hablamos de organismos microscópicos, regeneradores, y también hablamos de un animalito de feo aspecto para muchos, que a muchos le da como cosita, pero con una capacidad de aporte de la sanidad de la tierra, y es la lombriz de tierra, valga la redundancia, que siempre, una lombriz, qué cosa tan fea. Sin embargo, ese animalito tiene una importancia en la tierra, como todas las cosas que el Señor diseñó por algo están presentes aquí. Ojalá nosotros aportáramos por lo menos la mitad de lo que ella hace por el bien de la tierra, por el bien del suelo. Considerado por los científicos como un pequeño laboratorio, la lombriz de tierra, porque transforma. Creo que en aquel momento les comentaba que en Venezuela tuve la oportunidad de conocer a alguien donde ahí habían granjas, grandes estanques, pues le llamaban allá piscinas de lombrices de tierra, que las empresas petroleras, ustedes bien saben que a veces atraviesan fincas, parcelas o terrenos, y cuando hay un desborde, para una manera de limpiar, lanzan la cantidad de lombrices en ese sector, y esa tierra empieza a purificarse. Por eso que dicen, una tierra donde no hay lombriz, no hay vida.
Y lo digo de verdad que con conocimiento de causa. Hablamos también de las exigencias del Señor hacia los sacerdotes de estar aseados antes de entrar al tabernáculo, antes de hacer los rituales de ofrenda ante el altar, y que las consecuencias de la desobediencia a esta exigencia podría ser causa de muerte. Todos esos sacerdotes que se presentaban, pues de Aarón y todos ellos que fueron responsables de esa actividad, debían que bañarse. Aarón se tenía que echar 2 baños y cambiarse una ropa y ponerse otra ropa, y después cuando salía volverse a bañar y cambiarse, y los que estaban afuera asearse las manos y los pies, y pena de muerte, por así decirlo, aquel que no cumpliese con esas ordenanzas que el Señor había establecido, y que escuchaba al pastor, por cierto, cuando hablaba el domingo, que la gente que dice, no, es que el Padre, Dios castiga. No, el Señor coloca las bendiciones por hacerle caso, y lo malo que te va a suceder por desobedecer, porque si el Señor te dice, cuida mi cuerpo, que es santo, porque es templo del Espíritu Santo, y si tú te pones a fumar, y si tú te pones a tomar, a ingerir drogas y cualquier otra cantidad de cosas, o a hacer abuso del cuerpo, por lo menos a los motorizados, respetando a los hermanos motorizados de aquí, pero esos que abusan porque creen temerosos y después se dan esos cipotazos y se destrozan todo. Entonces, ¿qué está pasando? No es el Señor que te castiga, es tu mala decisión. Entonces, el Señor no es quien castiga, sino es la mala decisión nuestra. ¿Ves? Porque el Señor te está brindando con todas las bendiciones, y aún portándote mal te bendice, porque te deja ahí maltrecho, pero te está cuidando. Y el Señor nos recuerda que así como en ese tiempo pasado, ahora nos exige igual, porque Dios no ha cambiado y no cambiará. Lo que está escrito hasta que Él venga. Y de una manera, en aquel tiempo era de una forma, ahora ya sabemos que el sacrificio único lo hizo nuestro Cordero, nuestro hermano mayor, que lo hizo Jesús. Ya no hay más sacrificio, pero ahora es el corazón dispuesto para Dios. Ese es el sacrificio que Él quiere, tu amor hacia Él, tu fidelidad hacia Él, y salirse de Él sabe las consecuencias, no es que Él te castiga. Y vino nuevamente la pregunta, ¿qué significa ser limpios? Y aquí damos inicio ya pues a nuestra tercera parte de hoy. Aquí arrancamos con la clase de hoy. Amén. Bueno, espero que nos hayamos puesto en sintonía con lo que hemos escuchado. Creo que ahí nos ponemos. Entonces fíjense que yo les decía ahorita, desde el momento que comenzamos a conocer al Señor en nuestras vidas, todos los aspectos de esta deben ser limpios y puros, lo que incluye nuestra adoración, nuestra conducta y nuestro pensamiento. La clase pareciera que repite mucho las cosas, pero es que hay que recalcar la importancia de la responsabilidad, que no existe el olay en el camino del Señor. El camino del Señor es responsabilidad, porque en ese momento que recibimos de Él, que recibimos esa bendición, que nos bautizamos y recibimos de ese Espíritu Santo que entra en nuestro corazón, inmediatamente todas esas personas, empezando por nuestra familia, que es nuestro primer ministerio, empiezan a pasar a ser responsabilidades nuestras. Y en ese momento que en la iglesia nos delegan una actividad, sea tan sencillo como un aseo, o como una exposición, o como un ministerio, ya hay una responsabilidad con el Señor. Y si te escogió en ese momento el delegado o el encargado del ministerio, te escogió porque el Señor puso en él que te escogiera, y es una responsabilidad que viene de una orden directa del Señor. Y no atender ese llamado es como una desobediencia grave, ¿verdad? Y entonces esa es la responsabilidad que asumimos, y queda un poco de gente esperando de eso que tú tienes que hacer, de eso que el Señor tiene preparado para que tú lo digas y otro oiga y resuelvan cosas que tienen que resolver, y resulta que tú no lo haces, y nos puede pasar como a Jonás, porque él decía, no, es que tú lo vas a perdonar siempre, y él le pareció así, tomó su decisión de no aceptar la orden que le dio el Señor. Mira todo lo que tuvo que vivir, y así muchos de ellos, y por eso fue que tuvo que venir Jesús, porque de alguna manera cada uno de esos tocados por el Señor, por el Espíritu de Dios, que fueron bendecidos, que fueron de alguna manera esa persona que el Señor escogió para que fuera líder,
Sin embargo, siempre cometieron un error. Y por eso tenía que venir la perfección de Dios a subsanar todo eso. El único sacrificio, el ministerio, el hombre que no tuvo pecado, sin embargo, cargó con toda la maleta de pecado nuestro. Entonces, vamos a ver tres aspectos de esta parte, de lo que debemos hacer, pues. Y la primera de ellas tiene que ver con una adoración limpia, pura y verdadera. La adoración no puede ser una cuestión casual. Y me disculpan si se van a sentir tocados algunos, pero no puede ser que llegue de repente a adorar. La adoración, como todos los servicios que se le hacen al Señor, lleva una preparación previa, espiritualmente, ponerse en comunión con el Señor, orar, estar preparado realmente para venir, porque es la adoración, es reconocer al Padre. Más que la misma enseñanza, la adoración y la alabanza tienen una importancia suprema, porque es la que nos pone en sintonía a todos para recibir del mensaje, es la que nos abre el corazón, es cuando el Espíritu Santo dispone la tierra. Y si no hay una adoración pura y verdadera, limpia, ¿qué podemos recibir? Vamos a estar distraídos, vamos a estar fuera de lo que quiere decirnos el que está haciendo la exposición o el que quiere llevar la palabra. Y nos lleva a una cita, Juan 4, 23, 24. Les digo que yo estoy con Nueva Traducción Viviente. Juan 4, 23, 24. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso, todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y de verdad. Amén. Es decir, mi corazón debe estar dispuesto realmente a adorar al Padre. Mi corazón debe estar abierto a adorar al Padre. Mi corazón no puede estar llegando 2, 3 minutos o a la hora para adorar al Padre, porque realmente vengo cargado, no vengo preparado a hacerlo. Y digo cualquier cosa o tan sencillo, no estoy preparado para adorar al Padre. Es duro, pero es así. Hay que estar mucho antes. Y no solamente aquí en la iglesia, sino en la casa, preparando con tiempo tu oración. No importa que la escribas, pero eso que sale de tu corazón, ¿verdad? Hay una preparación previa para todo. Porque llega la hora y esa hora. Y eso puede ser una alusión a algo que dijo en Malaquías 1:11. Si quieren toman nota y después la leen, se las leo yo. Malaquías 1:11 hace referencia a esto que dice Juan. Sin embargo, mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche por gente de otras naciones. En todo el mundo ofrecen incienso dulce y ofrendas puras en honor de mi nombre, pues mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Amén. Y esa es la honra que le brindan al Señor por lo que es, por lo que representa, no por lo que hace, sino por lo que es el Señor delante del mundo. Es el Señor de los ejércitos celestiales, el omnipotente. Y por eso hay que brindarle la adoración y la alabanza con respeto. Porque todo lo que es para el Señor es con respeto. No se puede tomar nada a la ligera. Es obvio que durante su vida Jesús trajo el regalo de la vida eterna y también después de su muerte. La nueva era del Espíritu se ha hecho presente, pero todavía vivimos en la antigüedad del mal y del pecado. Estamos como en los tiempos de Noé. Lo dice también la palabra. Como en los tiempos de Noé es cuando va a venir todas las transformaciones que el Señor, la limpieza que el Señor necesita hacer de esta tierra para poder crear esa tierra nueva donde vamos a vivir los que estamos convencidos realmente de que vamos al encuentro con el Padre, de lo cual yo estoy convencido y procuro cada día prepararme más en busca de su palabra, porque yo quiero estar ahí junto a mi esposa y a mi familia, y que ellos también, porque no es que van a estar porque yo estoy convencido,
ellos también tienen que creer y buscar de Dios. Acordémonos siempre que la salvación es individual. Pero si nosotros los ponemos a ellos a que vean con nuestro testimonio lo que el Señor ha hecho por nosotros, entonces ellos a lo mejor, Dios quiera que busquen de ese camino de salvación. En espíritu y verdad, ese término. El término espíritu habla de una adoración que no se basa en lo local ni en lo físico. No, es que yo creo en Dios. No, yo lo adoro. Es algo así, inclusive pasa en las iglesias tradicionales. Yo adoro a Dios, a Jesús, porque está la imagen ahí, pero hasta ahí. No, la adoración en espíritu y verdad, el término verdad, era usado en el mundo griego para hablar acerca de un concepto mental, mientras que en el contexto hebreo significa fidelidad y confianza en lo que no vemos, en lo invisible. ¿Verdad? Lo hablamos, recién lo escuchamos. Yo creo en eso que no se ve. Aquellos lo vieron y creyeron, porque lo tenían cerca. Sin embargo, hubo uno que tuvo que tocar, ¿no? Para creer. Sin embargo, la fe nuestra está demostrada porque nosotros creemos en ese Dios maravilloso, en ese Jesús Padre, en ese Jesús Hijo que hizo todo lo que hizo, pero nosotros no vimos nada, pero creemos en Él. Ahí está la fe verdadera. Ahí está en espíritu y verdad. Ahí está la verdad de creer en Jesús. No estamos viendo nada. Y sin embargo vimos mucho, y sino que el hermano diga, dé testimonio luego de todas las cosas que el Señor ha ido haciendo en tan poco tiempo en su vida. Y se lo recalco, grandes cosas tiene el Señor para ti en cada momento. Amén. El Padre busca a tales personas para que sean sus adoradores. Al Padre les encanta, pero al Padre le gusta. El Padre se goza con esas personas que le adoran en espíritu y verdad. Él se place, Él tiene un contentamiento. Yo creo que Él se explayará así, cuando está aquí la adoración y la alabanza. Están los hermanos aquí haciendo, y Él estará allá arriba viendo en su ventana del cielo hacia acá abajo, a cada una de las iglesias en el momento que estén adorándole y alabándole, y todos los ángeles que le cantan, porque cuando decía los ángeles cantan, somos nosotros los ángeles que le estamos cantando. Amén. Dios está activamente buscando a la humanidad perdida para que sea de Él. Pueden anotar estas dos citas. En Isaías 55, pueden leer luego, y en Ezequiel 18, 23 y 32. 55 completo. Ahí por eso que le digo para que lo lean luego. Ezequiel 18, 23 y 32. No podemos ni debemos tener ningún tipo de relación con las falsas religiones. No hay una cosa que contamine más, lo hemos escuchado mucho y lo vemos. Y en este tiempo, en todos los tópicos de la vida, cómo aparece gente, y sobre todo pues en las redes sociales, con unos conocimientos en todas las áreas. Así como en la iglesia hay la cantidad de falsos profetas de que tienen una revelación, porque acá, ahorita están hablando uno, es que ya vienen los tiempos finales, como que eso no nos lo dijo Jesús ya en Mateo 24, que ya están las señales, no es que esto, porque yo vi, porque yo tengo una profecía, ya la profecía fue dada, y se cansa, mira, hay una cantidad, usted abre y pone una palabra, profecía, y le va a aparecer, bueno, le va a faltar tiempo para ver toda esa cantidad de falsos profetas. Y toda esa cantidad, y bueno, lo que nos vimos ahora en estos días que nos publicaron en el grupo de esos pastores que se autodenominan pastores y se pelean con la congregación y toda esa serie de cuestiones, porque buscan, ellos no están pensando en la congregación, ellos están pensando en la capacidad, en lo que se puedan llevar en dinero, porque esos son los que andan buscando es el dinero, de vender la palabra, de vender la fe. En la actualidad, vemos a nuestro alrededor cómo han crecido, era lo que les estaba diciendo, y crecen a diario, donde los incautos, donde los que no buscan de la palabra, son atraídos y atrapados inmediatamente por su desconocimiento del mensaje verdadero. Por eso debemos ser cuidadosos de lo que escuchamos, vemos, compartimos por las redes pensando que eso viene de Dios. Y leamos lo que nos dice la palabra en 1 Corintios 10, 21. Hay que tener mucho cuidado. No todo el que diga Dios, que diga Señor, Señor, el Señor lo va a atender.
No todo porque el que diga Dios. Les voy a decir inclusive una canción, creo que les hice mención mientras buscan la cita, 1 Corintios 10, 21, donde yo escuchaba una canción en inglés y hablaba del Lord, que no, Holy Lord, que el Señor, y hablaba una cantidad de cosas. Cuando el tipo se desprende a hablar de la canción, que lo puse en español, lo que estás hablando del diablo. Y está hablando del Señor. Y no todo el que dice Señor está hablando del Señor. ¿A qué Señor se refiere? Inclusive hay una canción, My Sweet Lord, y me disculpan que la acabo de mencionar por aquí, que es de un famoso cantante de los Beatles, George Harrison, y suena muy bonita la canción, te lo digo porque en mi vida de joven me aprendía todos esos temas y tal. Y resulta que él no le está cantando a mi dulce Señor Dios. Él está cantando a Krishna. ¿Ve? Y hay gente que lo utiliza como tal. A Krishna. Ajá, a los Krishna. ¿Verdad? Y él es un seguidor. Sí, él es un seguidor. Y bueno, y uno respeta a cada quien su seguidor. Pero el que no conoce, escucha el tema, en inglés sobre todo, y escucha la cancioncita y tiene y la va cantando y la va repitiendo, y resulta que le está cantando, le está haciendo adoración al que no debe. ¿Ve? Sí. Y él lo dice después al final de la canción, hace mención a tal. Por eso hay que tener mucho cuidado. A mí me gusta mucho la música de toda la vida. Tenía una colección y escuché y todavía escuchaba. Y ese es el testimonio que le va a dar al Señor cuando lo quiere limpiar a uno, poco a poco, porque es el que lo hace. Cuando yo salía a caminar, yo tenía en mi memoria una cantidad de canciones que son instrumentales, son tecno, que tal, que no sé qué, para darle el paso más rápido. De repente un día vi una así, porque la palabra del Señor es así, los mensajes del Señor es así. Un pastor estaba dando una prédica a una gente, le dice, ¿y tú hasta cuándo vas a estar con eso que te aparta del Señor? Aparta eso que te quita, esa música, eso que tú escuchas, deja de escuchar eso. Pero él lo decía en su prédica, yo no le paré, o mejor dicho, lo vi, pero... Y resulta que cuando iba a salir un día el teléfono me dice que la memoria no se puede leer. Y no se puede leer la memoria. Verónica tuvo que ayudarme, tuve que sacar todas las canciones, ponerla en una carpeta que no sé qué, y hacerle un reseteo, y el teléfono me quedó ahora sin canciones. ¿Qué pasa? Yo escucho las alabanzas, y ahorita mucho más, que le estoy haciendo un favor a una hermana por ahí, y cuando envío las enseñanzas a diario, y todos los días estoy escuchando alabanza y escuchando la palabra, pero cuando salía a caminar escuchaba otro tema. Bueno, resulta que ahora, con ese motivo del Señor, como yo salgo temprano a caminar, el Señor me puso también a escuchar alabanza. Ahora me pongo mis audífonos y escucho una emisora, y escucho que es una radio abierta local que está en Zapatoca, y todo el recorrido que doy es escuchando adoración y alabanza. Amén. Entonces el Señor va haciendo sus cosas sutilmente. ¿Tú crees que son cuestiones técnicas? No, es la técnica del Señor para irte llevando, para que vayas depurando, para que te vayas santificando, para que lo que tú oigas, hables, que la palabra llegue más fácil a ti. Amén. Ese era el testimonio que les hablaba, que me ocurrió ahora. Y hoy me iba acordando otra vez, el Señor en sus cosas, y las hace, a su estilo, pero las hace. Yo te voy a cambiar, yo tengo una obra que terminar contigo, y te tengo que limpiar, tengo que ir puliéndote. Si tú de verdad quieres ser mi siervo, si tú de verdad quieres hablar de eso, bueno, habla de eso, pero tienes que ir limpio. Entonces, ahí están las canciones, pero fíjense que todos estos días, yo no he puesto música en la casa así, porque yo normalmente cuando voy a cocinar, pongo música para cocinar, y estos días nada, sino solamente escuchando las alabanzas y escuchando la adoración todos los días. Amén. Entonces le decía en 1 Corintios 10, 21, hablando de la actualidad de todo esto que nos rodea, de la falsedad de los profetas. Dice así la palabra del Señor: ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer en la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿Qué nos está diciendo el Padre? Acabamos de pasar precisamente las fiestas difíciles.
Las fiestas donde más tentación hay, por cuestiones familiares, principalmente, más que por las luces que puedan haber en el entorno, sino por la casa donde vivimos, que tenemos una tradición, y entonces, una tradición de hombre, bueno, no podemos querer a Dios y a los demonios, no podemos estar en la luz y en las sombras. Es que precisamente la tradición de hombre, porque es lo que decía hace un tiempo, a veces seguimos haciendo cosas que van en contra del Señor, que son pecados, porque estamos en desobediencia, pero que a nosotros nos parecen normales, porque no estamos matando ni robando, estamos haciendo lo que hacía mi abuela, mi abuelo, y lo que se hacía en la casa, pero eso está en contra de lo que dice el Señor que no debemos hacer, y de una manera estamos irrumpiendo a los mandatos del Señor. Esta enseñanza del apóstol Pablo puede ser aplicada de diversas formas en nuestra vida diaria. Podemos ser diligentes en monitorear nuestras acciones individuales y de los miembros de nuestra comunidad cristiana para asegurarnos de que estemos alineados con los principios de la fe. Sí, hay que estar pendiente de lo que estamos haciendo en la casa, en la iglesia, los hermanos, precisamente para corregir cualquier cosa que nos desvíe por eso, porque parece que es normal, que es natural la palabra que decimos. Muchas veces que no parece, que es grosería o que no son buenas palabras y las decimos con normalidad, inclusive aquí parado, y hay que tener cuidado de eso. Hay que cuidar de eso porque, como le decía al principio, este es un lugar de respeto y nuestra santidad tiene que involucrar todo eso en nuestro vocabulario. Hay que cuidarlo, hay que afinarlo. No es la perfección de la noche a la mañana, pero es lo que andamos buscando, parecernos más a Jesús. Porque es Jesús, a pesar de todas las cosas que vivió y sufrió, Él siempre mantuvo un vocabulario, salvo a los que le tuvo que decir hipócritas y fariseos, pero se los dijo, pero con respeto, con carácter. Porque venían con las malas intenciones, y como Él sabe lo que hay en el corazón de cada uno, pero hay que tener cuidado de eso, de lo que sale por nuestra boca estando aquí parados en esta parte, porque este es un lugar de respeto, en todos los sentidos. Debemos resistir cualquier tentación que se nos presente para no caer en las trampas del diablo. Acaba usted de decir, de alguna manera esa es una trampa engañosa, porque es la cuestión de que es la tradición que han querido mantener para que estemos apartados de Dios. Este mensaje de pureza y vigilancia espiritual también nos invita a reflexionar sobre nuestro compromiso con su vida, es decir, con nuestra vida cristiana. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿De verdad lo estamos haciendo bien? Somos nosotros mismos, con la guía del Espíritu Santo, que debemos reflexionar. Yo no te puedo decir muchas veces algunas cosas porque te puede caer mal. Tal vez como hermano, mira, creo que estás... Y de repente más adelante dice, bueno, ¿y este quién se cree? ¿Verdad? Entonces, pero es bueno que nos veamos bien en el espejo. Nos veamos en el espejo de Cristo Jesús, porque Él es con el que tenemos que compararnos. No contigo, ni conmigo. Porque ese no es el nivel que Dios hace la comparación. Dios nos compara es con su... Ese es el nivel. Imagínense ustedes qué nivel debemos buscar de comparación con Jesús. ¿Cómo lo hace Jesús? ¿Cómo lo hizo Jesús? Así tenemos que buscar la manera nosotros de ser y de hacer las cosas. Es un recordatorio de que cada día se presenta ante nosotros una opción entre el camino mundano y el camino de Dios. En obedecer o desobedecer lo que dice el Señor. En lo que le da ahorita, en recibir las bendiciones o recibir el castigo, que no es el castigo de Dios, es tu desobediencia. Como muchas veces también hay gente que llora y que tal, que las pruebas, no es prueba, son desobediencia y estás pagando las consecuencias de haber desobedecido lo que Dios quería que hicieses por el camino correcto. La fe cristiana nos invita a mantenernos consistentes en nuestra búsqueda de pureza y honestidad, no solo como individuos, sino también como miembros de una comunidad más grande. Nuestra actitud es parte o es la suma de lo que aquí se refleja, de lo que aquí se habla, porque eso también, mira cómo será esa iglesia, porque ¿qué dirá ese pastor o pastora de esa iglesia? Que y que es cristiano, mira cómo anda, ¿verdad? Entonces eso es importante también tomarlo en cuenta.
porque no es solamente lo que van a ver. Y si ese es el que sigue a Dios, imagínate tú, ese es el Dios como lo sigue. ¿Cómo será esa iglesia? ¿Qué bochinche habrá ahí? En cambio, cuando hay una cuestión que va en concordancia con lo que profesamos, entonces ahí sí lo que se refleja, la luz que se refleja es otra. Y la gente más bien gusta o quiere estar presente aquí en esta casa maravillosa. Amén. Los cristianos tenemos que rechazar esas costumbres. Y es rechazar. No es que yo fumo y voy a dejar de fumar poco a poco. Ya no me fumo las 3 cajas, me voy a fumar media caja. Y así no, o fumas o no fumas. O bebes o no bebes. ¿Verdad? Y así igual ha de ser. Suena duro, es drástico. Y mira que cuesta. Y hay que librarse de eso. No ser... Porque muchas veces te pueden decir que tú no tienes sentimientos porque tú no quieres compartir con nosotros ya. Tú eres un antisocial. Es otra palabra que sale con mucha frecuencia. Ya este no quiere reunirse con nosotros, ya es un antisocial. Y no es así, el Señor te dice que hay otras maneras de estar tranquilos. Nosotros tenemos nuestras fiestas que también son maravillosas. Y estamos precisamente honrándolo a Él cuando celebramos la fiesta que Él nos pide que realmente celebremos, ¿verdad? Ahí donde recibimos las verdaderas bendiciones, ahí no amanecemos con resacas de ningún tipo. La resaca que tenemos ahí es el gozo del Espíritu que llenó nuestro corazón. Esa es la resaca que tenemos, que salimos con todo y que amanecemos en una vigilia, en un ayuno, con todo eso, uno va así como, vas lleno, realmente si recibiste el mensaje bien. Si viniste por venir no vas a recibir nada, pero si estás aquí con el corazón abierto a recibir la palabra, seguro que vas a salir diferente, porque nadie que entre aquí puede salir igual que como vino, no puede salir ni siquiera peor, tiene que salir mejor, porque se supone que este alimento nutre, esta agua limpia, ¿verdad? Amén. Y fíjense aquí este detallito que lo hablamos ahorita, tal vez nuestros familiares, y es lo más seguro, nos comprometan, nos presionan para que participemos y no rompamos el círculo familiar de las tradiciones de los ancestros. ¿Cómo tú vas si el abuelo dijo que había que hacer esa reunión? Si no dicen que Dios dijo que, sino que el abuelo dijo que es una tradición del abuelo. Que mi abuela hacía la reunión así, que no sé qué, que el rosario había que hacerlo de esta forma y el hijo de este tenía que seguir con la tradición y así cada uno de los hijos mayores a los menores. Y es así, ahí es donde empiezan los problemas para nosotros, en la familia. Por eso a Abraham lo sacaron de donde lo sacaron, ¿verdad? Y a cada uno lo sacaron de donde lo sacaron y lo llevaron a otro lugar para que cambiaran. Al mismo José, mira lo que sirvió José para toda la familia. Y a Martín Campos lo sacaron de Venezuela y lo trajeron aquí a Colombia y a esta casa maravillosa con su familia para que recibiera las bendiciones de Dios. Amén. Pero no nos debemos dejar chantajear utilizando el vínculo familiar para que estemos presentes en estos eventos. Pues si queremos realmente mantenernos limpios delante del Señor, hay que pasar esa página de las tradiciones erradas. Hay que limpiarlas, hay que dejar eso atrás. Es duro, es fuerte, porque si tenemos niños más pequeños que viven todavía, porque es lo que se ve en el entorno, en la escuela sobre todo, vienen cargados de eso. No, que viene este señor y nos va a traer regalos vestidos así como un payaso, y viene el otro y tal, y que no sé qué, y poner esto y poner aquello. Entonces es duro chocar con eso, pero cuando empezamos a los hijos a enseñarlos desde bien temprano, que ellos van abriendo entendimiento desde niños, eso ya no le va a afectar, porque seguro que no le va a afectar. Vamos a ver lo que nos dice en Hechos 5:29, mientras buscan, toma un poquito de agua. Hechos 5:29. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Delante de todas las cosas ellos respondían a Dios, porque ellos los habían amenazado de que iban a ser presos, porque no podían seguir predicando, porque no podían haciendo cosas que iban en contra de los intereses de aquellos que ya estaban desviando el mensaje del Señor.
sino para su conveniencia. Cuando dicen que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, no implica que debamos faltar las autoridades. De hecho, la palabra nos dice que debemos obedecer las autoridades encomendadas, las autoridades establecidas, ¿verdad? Las están establecidas por Dios. Aunque cuando esas autoridades nos quieran imponer algo que nos haga salir del camino del Señor, ahí sí es verdad que echamos un paso atrás, ¿verdad? Lo que hizo Daniel y lo que hicieron sus amigos. Yo no tengo que postrarme delante de ti, yo me postro solamente delante del Señor, y el mismo Jesús que lo dijo, adorarás solamente a tu Dios. Amén. Entonces, pero, ¿qué quería decir entonces en ese momento esa palabra? Que Jehová es la autoridad máxima. Solamente Él es la autoridad, y a Él, como ya lo recibí como mi Salvador, a Él es que yo debo obedecer como autoridad máxima. Que no siguen a los hombres, sino a Dios. Amén. ¿Y cómo se aplica para nosotros? Que en nuestro día a día siempre debemos actuar en obediencia a Dios por encima de lo que nuestro líder espiritual pueda decir inclusive. Porque muchas veces en las iglesias, en otras iglesias, los líderes espirituales piden especie de una reverencia, de una adoración a Él, de una idolatría al pastor. Y yo lo he visto, que hay es una especie de, que es más santo que el santo. Y una corte y una protección, hasta guardaespaldas llegan a tener algunos pastores. Se hacen casi inaccesibles para los siervos comunes. Se reúne solamente que con las autoridades superiores, y a los demás lo ve, así de lejito, con la manito estirada así, porque ni me toquen porque me arrugan el traje. Y eso sucede. Los discípulos entendieron que Jesús era el Hijo de Dios y que las profecías se cumplieron en Él, por lo que sería un error no seguirlo. Y eso tenemos que entenderlo nosotros, si de verdad, como cristianos que nos creemos y creemos en Él. Nosotros debemos ser cuidadosos de nuestra congregación. Debemos buscar que Jehová sea siempre el centro de todo lo que se predica. No una persona, un grupo, sino Dios, Jesús. Eso es lo que se habla aquí, la palabra verdadera, lo que está escrito en la Biblia. No podemos ir por los aires, no podemos hablar como escuchamos muchas veces de lo que dijo aquel, hablamos de Dios, pero es que el creador de esta iglesia pensó en esto, y entonces ya eso es una idolatría, eso es una blasfemia, ya se sale de lo que el Señor quiere. No hagas nada que te pidan que no sea conforme a la voluntad de Dios, pues tu deber es obedecerlo a Él antes que a los hombres. A veces, en medio de las tormentas de la vida y las presiones del mundo, es fácil perder de vista nuestro camino. Somos seres humanos, somos carne, somos débiles, tenemos miedo a muchas situaciones. Cuando vemos un temblor enseguida nos agarramos asustados. Cuando vemos un río creciendo también nos asustamos. Algún rayo, algún relámpago, una tormenta, una lluvia fuerte. Si estás en el mar, los que han tenido la oportunidad de navegar en mar abierto, cuando hay tormenta, que esas olas se ponen y los barcos se mueven así, ahí tú dices que eso es demasiada agua para la gente. O cuando vas en un barco, que se encienda el barco y paren las máquinas porque el barco se está quemando, hay que verle la cara a la cantidad de agua que te rodea en un mar abierto. Lo viví en un ferry viajando hacia Margarita una vez en Venezuela. Es de temer de verdad. Sin embargo, al recordar la importancia del seguir el llamado de Dios con amor y determinación, encontramos la fuerza para ser verdaderos a nuestra fe. Es lo que decía, cuando estamos convencidos, cuando estamos tomados de la palabra verdadera, cuando creemos en Él como ese ser poderoso real que es capaz de haber creado todo lo que creó, con esa perfección de cada espacio, de cada momento, de cada hora, de cada estrella, ¿por qué no creer? ¿Por qué dudar de esa palabra? Si dudas de eso, estás perdido. Si no crees en nada de eso, estás extraviado. Con todo el conocimiento que uno pueda tener,
con todo lo que uno puede haber leído, pero a ver, estaba errado, porque es que esos científicos que en algún momento fueron grandes, maravillosos para la humanidad, que lamentablemente construyeron cosas que después las agarraron para la destrucción de la misma humanidad, y después ellos se arrepintieron por haber inventado esas cosas, ellos reconocieron a Dios antes de morirse, y muchos ya lo están reconociendo, que nada de lo que está hecho en la Tierra y en su entorno, en el universo, pudo haber nacido en un Big Bang, en una explosión. Tuvo que haber algo mucho porque puso las cosas en su sitio. Todo perfecto. Si no, mira este universo del cuerpo humano, qué cosa tan maravillosa que todavía, y pasará muchas lunas, solo hasta que venga el Señor, para poder replicar un cuerpo humano que funcione como funciona el cuerpo humano. Entonces imagínense esa calidad de perfección, ¿verdad? Vamos a ir terminando porque ya estamos cerca de la hora. Cada día es una nueva oportunidad para elegir lo que está bien, y en esos momentos de desafío el amor y la guía divina nunca nos abandonan, porque ponemos a Dios por delante, siempre al Espíritu Santo, que es el que el Señor nos trajo para que nos dijera la verdad, para que nos enseñara, para que nos aclarara todo lo que Él nos dijo, para que miráramos bien la palabra, lo que está ahí. No podemos fallar porque Él va a ser la guía correcta. Él no nos va a llevar por el camino indicado, pero por el camino que no es. Exacto. En la luz de su verdad siempre podemos encontrar el valor para permanecer firmes. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí porque ya después viene una conducta pura y limpia, que es el otro punto un poquito más. Ya vamos terminando, faltan como 3 partes más. Así que cerremos nuestros ojos y démosle gracias a Dios por este momento. Démosle gracias a Dios, al Señor, por este mensaje, por esta palabra que nos trae de enseñanza a cómo debemos ir conviviendo en su palabra, creer en Él, buscar más de su santidad, procurar en lo posible de apartarnos las cosas que nos alejan de Él, pero convencidos realmente de que todo lo que el Señor dispone es para nuestro bien, que Él no nos castiga, Él nos alerta sobre las cosas que nos podrían pasar si desobedecemos de su mandato, pero nos dice también que tenemos unas bendiciones enormes si hacemos caso de lo que Él nos pide que hagamos. Démosle gracias a Dios por este día maravilloso que culmina, que llevamos a nuestras casas a descansar, por esta oportunidad de reunirnos aquí, y a los hermanos que están por medio de las redes escuchando esta enseñanza, a los hermanos de Bogotá, de Medellín, Barranquilla, en Piedecuesta, a los hermanos aquí de Bucaramanga, a la hermana por allá en España, y a todos los que tengan esa oportunidad, a los hermanos aquí presentes, que Dios siga bendiciendo grande y enormemente. Señor, gracias te doy por haberme utilizado y por haber utilizado a mi familia para que te sirvamos a ti, porque es una honra poder hacerlo, poder servirte siempre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.